Continuamos acá en Noticias a las 7 a.m. Hemos estado hablando a lo largo de estas emisiones acerca de esta terrible noticia que compartíamos el día de ayer y la informábamos casi a esta hora. El hallazgo de 2 cadáveres y junto a ellos un niño vivo de 3 años de edad al cual pues los elementos de rescate llegaron, cubrieron, atendieron, el niño llorando, en fin, ya se imaginarán ustedes la escena que vemos en pantalla, las imágenes. Para hablar acerca de este tema nos acompaña acá en el estudio el director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, Marco Antonio Garavito, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buen día. Gracias, Mario, buen día. Buen día. Marco Antonio, cuando uno ve estas imágenes, pues son imágenes que ya están en la imagen del guatemalteco. Estamos saturados. Cinta del MP, bomberos, medios de comunicación, policía, fotógrafos, niños viendo la escena. O sea, ya es un esquema que se repite todos los días. Es una fotografía que la tenemos ahí. Pero no tenemos la fotografía de un niño de 3 años a la par de cadáveres. O sea, ¿a qué niveles estamos llegando de insensibilidad al tener que presenciar estas cosas? Y de alguna manera obviarlas, porque a mí lo que me preocupa es el efecto masivo que va provocando este ejercicio de violencia, que cada vez es mucho más crudo, ¿no? Es decir, la violencia, el acostumbramiento a la violencia, tristemente en nosotros, ha sido que de hechos relativamente bajos en el ejercicio de violencia cada vez estamos pasando a acciones más fuertes, pero igualmente si tenemos la televisión enfrente y estamos viendo las noticias, no levantamos la vista siquiera, es decir, porque es parte, como bien decías, del paisaje, es decir, es algo a que nos hemos acostumbrado. Y esta es la parte preocupante, aparte del hecho mismo del niño, desde luego, ¿no? Pero yo quisiera referirme un poco al efecto que todo esto sigue impactando en la sociedad en general, y es que vamos obviando que en esta sociedad hay una práctica permanente de la violencia y creciente además, en la que somos ajenos como actores, sino que somos como espectadores. Pero ese ser espectadores tiene un impacto muy fuerte en nuestro psiquismo, y el impacto más fuerte es que crea un acostumbramiento, y este crea una desensibilización humana, que es la parte más delicada. Es decir, los guatemaltecos de alguna manera nos hemos ido desensibilizando frente al dolor ajeno. Es decir, ya no nos afecta, ya no nos importa en algún sentido, y en la medida que perdemos esa relación humana con el otro o con los otros, impacta en nuestro psiquismo. Nos achatamos emocionalmente, nos desensibilizamos frente a todos estos fenómenos que son básicos para el diario vivir. Hace algunos años uno veía un muerto o sabía de un muerto y pasaba una semana impactado, ¿verdad? Hasta soñaba uno con el muerto. Hoy ya no pasa nada de eso. Y eso tiene una connotación negativa. Ahora, debo decir también que es un mecanismo natural del ser humano de acostumbrarse a realidades realmente adversas. Porque si uno vive permanentemente tenso con esto, entonces empiezan a dar las patologías o los desajustes emocionales más fuertes. Es como lo que sucede con el que viaja todos los días al trabajo, al estudio, que le han robado varias veces. Es decir, no se va a encerrar en su casa, ¿verdad? Sino que tiene que crear una adaptación, que esa es una parte positiva, a ese medio adverso. Porque finalmente, como decía un viejo teórico, ¿no? Es decir, no somos los seres humanos los anormales, sino es el sistema social, el anormal en el que estamos viviendo, y entonces tenemos que adaptarnos y acostumbrarnos, pero tiene un costo humano, tiene un costo emocional. ¿Cómo le explicamos, y se lo pregunto Marco Antonio, porque mi sobrina de 4 años, recuerdo yo hace un par de meses, estábamos en la sala y ella le preguntó a mi hermano, o sea, que qué estaba pasando en la tele, que por qué habían sirenas y que o sea, mi hermana le tuvo que explicar para que ella lo entendiera, qué era lo que más o menos estaba pasando. O sea, tampoco podemos encerrar a los niños en un cuarto y que se aíslen de la realidad, pero ¿cómo le explicamos a los niños guatemaltecos que en medio de esos 2 cadáveres, en esos arbustos, había un niño vivo? O sea, ¿cómo les hacemos entender esa realidad? Es que más del hecho concreto, me parece que, como pasaba hace algún tiempo con el tema de la sexualidad, el tema de la violencia tenemos que abordarlo, porque una manera sana de trabajarlo es conversándolo,
platicándolo, ¿verdad? Por ejemplo, la escuela tiene un déficit en el caso de Guatemala, y es que a pesar de que los niños viven y sufren la violencia, en la escuela el maestro o la maestra no habla con ellos de esto. Es decir, un poco para educar, para orientar, para informar, porque toda la información que uno tiene sobre un hecho X, un fenómeno X, es básica para poderlo manejar de una mejor manera. Y en el caso de la familia, por ejemplo, también no estamos trabajando esto. Es decir, no se trata de crear más paranoia, digamos, más delirios de persecución, más crisis tocando el tema. Yo recuerdo hace algún tiempo que había un colegio en este país, cuando estaba muy fuertemente el tema de los secuestros, que salían los padres con sus hijos a la calle en el carro para hacer simulacros de qué hacer cuando los quisieran secuestrar. Sí, ese tipo de cosas no, ¿verdad? Pero sí, hay que trabajar, ¿verdad? Yo decía hace poco incluso que el tema de la violencia lo tenemos expuesto en su crudeza. Estoy hablando en el sentido general, pero uno no ve, por ejemplo, desde los medios, para poner un ejemplo, que hayan artículos orientadores, educativos sobre el tema de violencia, sino que tenemos permanentemente expuesta la violencia en su crudeza. Y creo que hay que ir por la otra vertiente también, en la familia, en la escuela. Hay que hablar de esto. Tenemos que hacer entender con nuestros niños por qué ocurre, ¿verdad? Nosotros, si me permite, Mario, tenemos un programa que se llama Mi Territorio Sin Violencia, y una de las cosas que hacemos cabalmente en las escuelas primarias, porque ahí trabajamos en varios municipios, es conversar a través de un proceso metodológico, desde luego, con los niños y las niñas sobre el ejercicio de la violencia, y uno ve cómo se va comprendiendo y ejercitando de una manera diferente esto. Pero lo que pasa es que estamos de espectadores frente a la violencia y no estamos trabajándola, ¿verdad? El sistema educativo no la trabaja. Desde los medios en general no se trabaja desde esta óptica, ¿verdad? Desde las políticas de salud pública no se trabaja. Entonces yo creo que esta parte preventiva es la que nos está haciendo mucha falta, ¿verdad? Que estos hechos como este reciente del niño en medio de 2 cadáveres no sea simplemente para impactarnos, claro, sino para llamar a la reflexión de qué hacemos. Ya no necesitamos tanto discutir de la violencia, sino ponernos a platicar qué hacer con ella. Y hay mucho que hacer. En la familia hay cosas que hacer, en la escuela hay que hacer, en la calle hay que hacer, pero tenemos que ponernos en acción. Ya no tenemos que seguir contabilizando muertos, ¿verdad? Y Marco Antonio, también una realidad que hay que pararse y detener y hablar de ello, es que permanentemente pareciera que estamos a la defensiva. O sea, vamos en el tráfico, alguien nos bocina y le echamos el carro. Estamos en el supermercado, alguien se nos mete en la cola de la caja y empezamos a hacer, a decir cosas. En el colegio es igual, en la familia es igual. O sea, pareciera que somos una sociedad donde los ánimos están crispados, que una chispita y se encienden los fogarones. ¿Cómo sobrellevar ese clima realmente? Porque yo sí siento que los guatemaltecos vivimos como que crispados. Pero tenemos que entender un poco dónde está el origen de esto y a partir de ahí cómo manejarlo. Nosotros estamos viviendo, a mi entender, y ya como sociedad, algo que podemos definir como un síndrome psicosocial traumático, para darle un nombre feo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? Un síndrome es un conjunto de síntomas, ¿verdad? Y un síntoma de ese síndrome, voy a poner 2 nada más en relación a lo que estás diciendo. Uno es que cada vez los guatemaltecos estamos optando no por la vía del raciocinio, del razonamiento, de pensar antes de actuar. Es decir, la tendencia es reacciono antes de pensar, ¿verdad? Y eso es algo que se puede trabajar, que se puede revertir, ¿sí? Uno tiene un problema y no piensa, bueno, qué va a ocurrir, las consecuencias, sino que inmediatamente, para decirlo de otra manera, la parte emocional nos gana a la parte racional. Es decir, la parte instintiva es la que más está jugando en este síndrome, ¿verdad? Y entonces el elemento más instintivo es la agresividad y la violencia. Ese es un elemento, pero el origen está allí, ¿verdad? En ese elemento más de fondo. Y el otro me parece que tiene que ver con el manejo emocional. ¿Cuánto en nuestra familia o en el sistema educativo se enseña a nuestros niños a manejar emociones? Y eso también se aprende, ¿verdad? Lo podemos revertir. Es decir, hay toda una metodología de manejo emocional que le permite a uno, ¿verdad?, manejar la ira, manejar el amor, manejar el dolor, manejar la rabia, es decir, tanto la parte positiva como negativa, pero donde uno no tenga que desbordarse.
porque finalmente cuando uno siente, y eso es muy común, ¿verdad?, ha hecho una barbaridad, y después uno dice, ¿qué pasó?, ¿verdad?, porque ha sido incapaz de manejar emociones. Entonces, efectivamente, alguien se le mete en la vía pública y en el manejo emocional equivocado, lo maltrata, le saca la mano, saca la pistola, dispara al aire, le dispara a la gente, qué sé yo, ¿verdad? Pero creo que estos dos elementos son producto de un síndrome más general, ¿verdad?, que tiene orígenes más complejos y más grandes. Por eso es que trabajar la violencia, pero entenderla verdaderamente, es un déficit. Hace varios años a mí me tocó hacer un estudio con el INSEP, cuando habían como 11 o 12 candidatos presidenciales, y entrevistamos a todos, menos al que ganó, que fue el presidente Portillo. Y un poco para ver cómo entendían la violencia, ellos que querían ser los principales dirigentes de este país, y era terrible darse cuenta que no tenían la mínima noción de cómo abordar. Había un discurso político y electoral, es otra cosa, ¿no?, ¿verdad? Pero es terrible que no entendamos que estamos frente a una realidad que necesita acciones verdaderamente racionales, pensadas, consensuadas y participativas. Porque el tema de la violencia no es un tema del Estado ni del gobierno. Ni de policías y soldados. Es un tema de todos, suyo, mío, ¿verdad? Hay gente que está reclamándole al gobierno que no hace nada, pero llega a maltratar a su casa a sus hijos, ¿no? Sí, hay que pensar mucho en esta globalidad, y creo que las políticas desde el Estado mismo, desde ahí estamos un poco débiles. Bueno, pues muchas gracias, Marco Antonio, por haber participado con nosotros en este tema, de verdad por demás importante, en un país donde a diario tenemos que estar presenciando noticias como la que ya hemos comentado, pero como bien nos decía Marco Antonio, el tema de la violencia conlleva también no solo estarle echando la culpa al Estado, no es un tema de policías y soldados, también hay que hacer un análisis interno de cómo estamos manejando el tema y cómo nuestras emociones a veces nos ganan, y como bien decía usted, no pensamos, sino que actuamos y después nos arrepentimos. Vamos a hablar ahora de que